Hola amigos, amigas, sean bienvenidos nuevamente a este teleseminario Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Mi nombre es Emilio Valles Vidrio. Los momentos de inspiración creativa que se culminan en una obra son realmente sublimes y llenos de romanticismo o hasta de sufrimiento, según el carácter del autor. Sin embargo, detrás de toda esta gran ensoñación existe una industria, un mercado, una necesidad didáctica o quizás hasta un mero consumo de dichas creaciones, lo cual ha hecho necesario un orden que regule lo moral, lo ético, pero también lo comercial. En fin, todo ello condensado en normas que marcan fronteras entre lo que son los derechos de autor y, por supuesto, sus deberes. En el programa de hoy vamos a hablar precisamente de ello, del orden. Este orden que ciñe y regula a los autores, a los intérpretes, a los productores, a los adaptadores, a los usuarios, a los exhibidores, a los consumidores, difusores, en fin, a todos aquellos que de alguna forma tienen que ver con este quehacer audiovisual. Así que nuestro programa de hoy se llama El Orden. Bueno, y para hablar de este tema hoy nos acompañan dos invitados de lujo, el doctor Paul Joubert Luenguas, y él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la propia universidad. Ha dedicado su vida profesional al litigio en materia de derechos de autor, ha sido abogado general de la Sociedad General de Escritores de México, asesor de la Sociedad Mexicana de Directores y realizadores de obras audiovisuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana. También es miembro fundador de la Academia de Derecho de Autor en México, AC, y es conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales referentes justo a este tema, a los derechos de autor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el doctor César Benedicto Callejas Hernández. Él es doctor en Derecho por la UNAM, donde ha sido director del Seminario de Propiedad Intelectual. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de libros, ensayos y ponencias, y es conferencista constante en diversas universidades extranjeras. Así que ambos también gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues antes de comenzar, les recuerdo que nos puedes contactar, amigo o amiga que nos estás viendo en este momento. Puedes contactarnos a través de Facebook en la cuenta TS Creación Audiovisual y Derechos de Autor, tal como aparece en la pantalla. Ahí vas a recibir asesoría, también podrás obtener constancia por tu participación. Y la invitación es para que nos contactes, para que nos hagas llegar tus preguntas y, por supuesto, aquí nuestros especialistas puedan contestarte. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si comenzamos, damos comienzo a esta plática, esta charla el día de hoy? Y bueno, pues fundamentalmente el derecho de autor, mucho hemos tratado ya este tema de diferentes aspectos, pero hoy hablemos sobre el autor. ¿Quién es el autor? ¿Qué es ser autor en esta materia? Bueno, un autor es cualquier persona que deja constancia física de una creación. Es decir, hay un impulso creativo y eso queda constante mediante cualquier lenguaje en un medio físico. Escrito, fílmico, sónico, de sonido, en fin. Queda constancia de una idea que se hace posible a través de la expresión. Ahora, en este sentido, por ejemplo, ¿qué es el derecho de autor? Sabemos, ya tenemos entonces este panorama de quién es el autor. Y entonces, ¿cuál sería esta parte de los derechos y el derecho de autor? Paul. Bueno, el derecho de autor es aquel que protege a todos aquellos que realizan y plasman en un soporte material una obra creativa. Es como decía César, al momento de que yo me senté y escribí una novela y la puse en cualquier tipo de papel, en ese momento me volví yo creador
y en ese momento soy autor y desde ese momento me reconoce la ley como autor. Entonces ya desde ahí tengo yo una protección específica respecto de mi obra. ¿Qué me va a proteger o qué derechos tengo yo sobre esa obra? Tengo el derecho a que la obra se haga pública o no se haga pública. Tengo el derecho a que mi obra se explote comercialmente o no se explote comercialmente. Tengo el derecho a modificar mi obra o a evitar que se modifique esta obra, ¿no? Entonces, es ahora sí que la rama del derecho que nos protege a todos los que hemos creado algo. ¿Por qué? Pues porque todas las obras creativas generalmente no se llegan a producir ni se hacen con el egoísta fin de tener yo escrita mi novela para leerla yo solo, ¿no? Sino que la intención es que esa novela la conozcan otras personas, quiero difundir mis ideas, quiero transmitir los sentimientos que me produjo el hacer una poesía. Vamos, la intención es comunicarlo públicamente, ¿no? Y al momento que se empieza a comunicar y se empieza a difundir cualquier tipo de obra, pues se empieza también a comercializar. Claro. Entonces, la Constitución nos reserva como autores un monopolio respecto del uso de nuestras obras. Entonces nosotros vamos a ser los que vamos a tener el primer derecho para explotar esas obras o permitir que otros las exploten por nosotros. Entonces, de esa manera ya se empieza a articular un sistema jurídico alrededor de todas estas formas de creación. ¿Qué pasa cuando existe esta posibilidad de presentar una obra pero no hay registro? O sea, no la registramos entonces. Pues, La ley no exige el registro. El registro no lo exige. El registro del derecho de autor es un registro de buena fe. Es decir, el que llega a registrar dice que la obra es suya y que tiene estas características, y el registrador, el Estado, lo cree. Llegado el momento de algún conflicto, bueno, se demuestra. Paul, es que Sí. en este asunto yo te preguntaría algo concreto. Si la ley no obliga, ¿cómo podemos entonces defendernos? Ahí es donde aparece entonces Ok. el registro de... No, el registro no es necesario. La ley, para considerarme autor de una obra, lo único que me exige es que yo la haya plasmado en algún soporte material que permita darla a conocer a terceras personas. Puede ser escrita en papel, puede ser escrita en una computadora que queda grabada en un disco magnético, puede ser grabada en una cinta, puede ser de cualquier manera que quede constancia de que yo creé esa obra. Entonces, al momento que yo la creo, yo ya estoy protegido, ya tengo esa protección. ¿Qué sucede? El efecto de registrar mis obras en el registro público del derecho de autor, que como decía César, es un registro de buena fe, pero es meramente declarativo, lo único que nos sirve es para tener una fecha cierta de cuándo creé, bueno, de cuándo fui yo a registrar esa obra, porque ni siquiera tiene relación con la fecha de creación. Yo puedo haber escrito una novela hace 20 años e irla a registrar pasado mañana. Y vamos, ese registro nos va a servir al momento de que llegamos a un pleito o a un conflicto en el que yo pueda demostrar que la novela que me estoy disputando con César es de mi autoría. O, mejor dicho, con el registro voy a probar que yo llevé esa novela a registrar en tal fecha. Y a lo mejor César la llevó a registrar antes o después que yo. Pero no nos va a convertir a ninguno de los dos en autor de la obra, ni nos va a reconocer como autor de la obra el que tengamos ese registro. Vamos a tener que llegar dentro del litigio, mediante peritos, a demostrar quién es realmente el autor de la obra, ¿no? obra. Exacto. En el punto literario es bastante, vamos a decirlo, sencillo, porque todos tenemos una forma de redactar, una forma de escribir que queda prácticamente plasmada como si fuera una firma, ¿no? Entonces, para los expertos es muy fácil determinar si yo escribí determinado documento o no. Correcto. Entonces, eso sería la diferencia, ¿no? El tener registrada una obra obviamente nos ayuda a llegar con el juez y decirle, oye, yo creé esta obra y la registré en tal fecha. El señor dice que también la creó y él tiene un certificado posterior. Yo digo que él copió mi obra. Y ahí empiezas a jugar tus cartas, ¿no? Correcto. César, nos estabas platicando. El acto registral lo que hace es dejar una constancia jurídica de este acto, de llevar el documento y de asumir la autoría del documento. Hay dos tipos de derechos: los patrimoniales, que son los que corren en el mercado, autorizar y prohibir la difusión, la edición, etc. Y los derechos morales, el siempre ser reconocido como autor, la integridad de la obra. El registro lo que me da es una prueba plena frente a un juzgador de que yo afirmo ser el autor de la obra frente a todo el mundo, porque el registro además es público. En este sentido, que bueno, el programa que estamos transmitiendo el día de hoy es fundamentalmente hablando de cuestiones audiovisuales.
caigamos un poquito y abundemos en este tema, por ejemplo, en el asunto del audiovisual. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado puede ser, por ejemplo, el poder registrar una obra audiovisual, por ejemplo? Yo creo que, mira, lo que pasa es que no es más complicado ni menos que otras ramas de la creación. Lo que sucede con la obra audiovisual es que es una obra compleja. Entonces, tenemos varios elementos. Un elemento literario, puede o no existir un guión, que eso tiene un registro como obra literaria. La obra literaria es aquella que se expresa con palabras, con lenguaje articulado. Los fotogramas, los más importantes, se pueden registrar como obra fotográfica. El propio trabajo videográfico completo es una obra de cierto género. La música se puede registrar de manera independiente. Entonces, lo importante es saber cuál es el contexto de la obra, qué es lo que queremos proteger y proceder a los distintos tipos de registros, independientemente del registro general de la obra audiovisual que también puede obtenerse. Es decir, y esa es la parte que quería tocar, precisamente por eso, porque no es lo mismo registrar una obra literaria, porque finalmente está plasmada solamente en hojas y punto. Pero en el caso, por ejemplo, de los audiovisuales, tenemos que proteger si hay música que es precisamente creación propia, en el mismo guión, el mismo contexto, las imágenes. ¿Tenemos que hacer un registro por cada una y una para la obra general? Paul. Mira, el mejor ejemplo de lo que estamos platicando ahorita creo que es la película. Ok. Como obra audiovisual, la película cinematográfica, vas a tener, por una parte, a lo mejor un argumento, que puede ser una novela, una historia general, y ese puede estar registrado, a lo mejor se publicó y ya es hasta un libro que está en las librerías, ¿no? El Padrino. Te vas y compras el libro antes de que se haga la película. De ese libro, de esa novela, posteriormente vas a necesitar que un guionista traduzca esa novela al lenguaje cinematográfico. Entonces el guionista va a escribir también una obra literaria que se llama guión y que viene de una obra primigenia que es la novela, es el argumento, ¿no? Entonces el guionista, al traducir a palabras cinematográficas este guión, crea otra obra literaria que se llama guión de cine. Después ese mismo guión lo va a tener que interpretar un director. Y el director hace también un guión que se llama guión de dirección. Puede no hacerlo, pero siempre es conveniente tener ese guión, donde el director ya va acomodando las cámaras, va diciendo hacia dónde se desplaza una cámara, si corre, dónde debe estar la luz, quién entra, quién sale. Le va dando dimensión al propio guión que tiene escrito, para que luego vengan los actores, que son los intérpretes, y que representen precisamente todo este guión, ¿no? Lo traduzcan ya a movimiento, a acción, y pues evidentemente la labor del director también es considerada otra labor creativa y también tiene su protección como autor. ¿Por qué? Porque el director es el que va ensamblando todo esto. Y finalmente tienes, ya después de producido esto y todo lo demás, que llevarte todo el material que está filmado, hacer una edición, irlo incorporando y poniéndole música. Y entonces después va a salir la película y también por otro lado vas a vender el soundtrack de la película. Entonces vas a tener ese disco, ya vas a tener la obra musical aparte, que tiene la ejecución de los músicos ejecutantes, y va a tener también a lo mejor algún cantante si lleva voz, más la composición, más la letra de las canciones. Entonces en ese momento estás teniendo un montón de, vamos a decirlo así, pequeñas obras que se van amasando para crear finalmente una obra audiovisual, ¿no? Que viene a ser una obra conjunta de todas estas pequeñas creaciones que vas articulando, ¿no? Y el encargado de hacer todo esto es el director. Y ese director es, según nuestra legislación y prácticamente la de todo el mundo, el que representa los derechos morales de esa obra fílmica, de esa obra audiovisual. En este sentido, hablando en obras, por ejemplo, de audiovisuales y en materia educativa, por ejemplo, ¿qué pasa cuando podemos crear una obra quizá inédita, pero utilizamos ciertas imágenes que finalmente no son de nosotros? Ahí, ¿cómo procede? ¿Tenemos que pedir permiso? ¿Se pide autorización? ¿Existe plagio o no existe plagio? ¿Está autorizado? ¿De qué manera? No hay, digamos, como una regla absoluta general, sino que cada caso en particular necesita saber de cuál es el origen del fragmento de la obra que se quiere utilizar. Yo lo pensaría así. La ley dice que uno invade los derechos de los demás cuando impide la normal comercialización de otra obra.
Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que preguntarse. Si lo que estoy haciendo va a impedir que aquel que ya tenía sus derechos protegidos comercialice su obra. Segundo, siempre respetar los derechos morales. O sea, antes de saber si el pago o a quién le pago, lo primero es estar consciente que las obras no se mutilan, no se deforman y siempre tiene que decir uno de dónde vienen y quién es el autor. Siguiente es saber a quién se le tienen que pagar los derechos. Y eso es una función que puede buscarse en el registro. Hay cosas que son notoriamente conocidas. Es decir, si voy a usar una fotografía de los hermanos Mayo, pues ahí está la fundación, a ellos les pregunto. Y en ese sentido, respecto del material educativo, el material educativo no está exento de pagos de derechos. Todo el mundo tiene que pagar. Quienes son titulares habitualmente tienen tratos particulares mucho menos de impacto comercial con las instituciones educativas. Pero primero, derechos morales, no estorbar la normal comercialización de otra obra y buscar al titular y hacer llegar a un convenio respecto de lo que se tenga que usar. Ahora, la excepción es cuando estoy haciendo crítica, cuando estoy ilustrando y no estoy escondiendo una imitación de otra obra. En esta parte me llama la atención precisamente esto. ¿Hasta qué punto está permitido en este asunto de utilización de material, por ejemplo, para situaciones de crítica, por ejemplo? O, cuando hablamos en cuestión de educación, ¿se puede alegar el hecho de que estoy haciendo cultura? O sea, estoy, de alguna forma, una difusión de cultura y entonces no tengo que pagar derechos. Paul. No, mira, todas las obras que vayas a utilizar, aunque sea con fines educativos o culturales, hay que pedir esa autorización y hay que pagar un derecho, ¿no? Pero en el caso de esos breves fragmentos que no existe realmente un criterio que nos diga que es breve. ¿No? Exacto, Lo que se entiende o sea, por 20 segundos, 15 segundos, 40 segundos. Y también hay por ahí un mito que dicen que en la música son 8 compases y cosas de esas. Que es totalmente un mito, ¿no? Eso no está escrito en ningún lado, no hay prácticamente un criterio al respecto, pero sí puedes utilizar, por ejemplo, para ilustrar en un noticiero o en un programa determinadas cuestiones, ¿no? Si estás haciendo crítica, pues lo que pasa en los programas de chismes que se ven en las televisoras comerciales, va que tiene que sacar de repente el pedazo de la telenovela o Lo que digamos el concepto como crestomatía, ¿no? Exactamente, las famosas crestomatías, que ese fue invento de los mismos de Televisa y después se les revirtió el asunto porque las empezaron a tomar en la cadena de enfrente también para hacer este tipo de críticas, ¿no? No, como dice, no existe una medida exacta, 20 renglones, 8 compases, eso es mitológico. Lo que sí hay son 2 criterios bien importantes. Repito, lo primero, que la obra que yo estoy utilizando para mi crítica o mis fines educativos no implique que la gente deje de consumir la obra original. O sea, si yo con fines de crítica voy a editar el mismo libro de Carlos Fuentes y lo voy a regalar porque estoy difundiendo la obra, entonces estoy estorbando la normal comercialización. La segunda es que la cita no sea un disfraz de una imitación de otra obra. Voy a criticar una película, me gusta, no sé, pensar en Solo con tu pareja. Y la voy a dividir en 8 fragmentos iguales, la paso completa y luego hago un pequeño comentario cada 20 minutos. Eso es una imitación. Claro. Yo creo que esos 2 criterios que son mucho, al final del día quien tiene que decidir es un juez, llegado el conflicto, es tener siempre claros esos 2 puntos. No estorbar y no imitar. Yo creo que podríamos irnos por ese como un criterio básico para quien utiliza. Invariablemente citar la fuente. ¿De dónde Completamente. estás tomándolo? ¿Quién es el autor? Toda la ficha de lo que estés presentando, de lo que estés criticando, de lo que estés utilizando, citarla completa. Esa es una parte que tiene que ser como a manera de protección, ¿no? Así es. De registrar. Ahora, en este asunto de los derechos, estamos hablando prácticamente de los derechos de la mayoría de las personas que escriben un guión, de una obra literaria. Pero, por ejemplo, los derechos de las personas que se dedican a hacer audiovisuales. En este renglón sí me gustaría que abundemos un poquito más, sobre todo por el seminario que estamos dando el día de hoy. Entonces, bueno, ahí ¿cuáles serían sus derechos? ¿Son similares, iguales? ¿Hay ciertas cláusulas diferentes? A ver si te entiendo. Estamos hablando de los productores. De los productores, de los que se dedican a todo material audiovisual. Mira, recientemente, recientemente desde 1997 para acá, nuestra legislación reconoce ya también a los productores como creadores de la obra audiovisual.
Pero pues aquí la cosa se vuelve un poquito complicada porque pues tenemos muchos productores que son empresas, que son sociedades, y pues, esos no pueden ser autores. Los autores tienen que ser por fuerza personas físicas. Entonces, con eso empiezas a complicar el asunto. ¿Dónde viene esta complicación? Del sistema anglosajón de copyright, que para los norteamericanos, the author de una obra es precisamente el productor. Allá el guionista es guionista, escritores, directores, lo que quieras, pero el autor es el productor. Entonces ahí creamos esta confusión en nuestra legislación y queremos asimilarnos al derecho norteamericano, que es un sistema muy distinto al que rige en México. Entonces, pues estamos generando este tipo de confusiones. Yo te diría que los derechos que realmente tienen los productores de audiovisuales son los derechos industriales de sus obras, es decir, para explotar ese audiovisual, para venderlo, para teledifundirlo, para transmitirlo, para cobrar porque se exhiba, porque se sincronice o porque se incluya en algún otro programa. Vamos. Tienen los derechos económicos y patrimoniales sobre esa creación. Y si vas a tomar fragmentos de una película para incluirlos en un documental o en otra película, pues le vas a pedir una autorización al productor de la película. También para tomar esos fragmentos y harás un pago, ¿no? Dependiendo de si tu documental o lo que estás trabajando persigue fines, ¿cómo se llama? Económicos, de explotación. Bien. O netamente educativos, se manejan tarifas muy, muy distintas. Bien. ¿No? Permítame un segundito. Vamos a, si les parece, a ver la participación de nuestro especialista. Él es el doctor Jesús Paredes Gómez, director del Registro Público del Derecho de Autor, Indautor, y él nos puede enriquecer mucho esta conversación que estamos teniendo. Adelante. En este libro justamente que voy a promocionar, que yo escribí, que se llama Teoría y Práctica del Derecho de Autor, que es un libro que recoge las experiencias prácticas de violaciones a los derechos de autor con cuestiones teóricas, y tengo este otro libro que están los principios básicos del derecho de autor, el tema de infracciones y todo el sustento internacional. Aquí hay algo que yo le llamo trilogía estructural funcional del hombre, la idea y la creación. Si tienes una idea, de momento tienes una idea en la mente, no hay protección, porque el derecho de autor nace cuando la idea sale de aquí y tiene una expresión formal. Dice la ley en su artículo 5, cuando la idea se fija en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Gracias a Dios soy afortunado porque también soy autor, y como autor, cuando surge la idea de crear algo, hay una fantasía, hay una ilusión y hay un sueño. Y hay un conjunto de emociones que se van involucrando hasta que se hace realidad. Hay obras que tardan meses, hay otras que tardan años. Cuando nace la obra, a nivel emocional, ves reflejado todo un esfuerzo, como yo le llamo, todo un esfuerzo de creación intelectual. ¿Por qué? Porque las obras no nacen abruptamente, nacen como producto de un proceso. Después que nace el derecho de autor, entonces yo me convierto en autor y en un titular de un conjunto, dice la ley, textual así lo dice, de prerrogativas y privilegios en favor del creador. Las de carácter moral son personales. ¿Por qué? Porque son derechos o prerrogativas que tiene el autor que son exclusivas del creador y que no se pueden separar de él. No son susceptibles de negociarse. El autor frente a la obra tiene también un derecho de divulgación, que significa la facultad que tiene él, y solamente él, de decidir cuándo da a conocer por primera vez la obra. Es decir, cuándo deja de ser inédita. Hay otro derecho moral importante que tienes como autor, porque estos son principios básicos, que es el derecho de integridad. El derecho de integridad significa la facultad que tiene el autor de oponerse a que su obra sea deformada, modificada o mutilada sin su autorización.
Hay otros derechos morales, como es el derecho de retiro de la obra del comercio y el derecho de oponerse cuando le dan un crédito a uno que no le corresponde porque no es autor. Gracias al doctor Jesús Paredes por su colaboración. Y antes de irnos a una pausa, veamos un adelanto de estos testimonios que nos esperan después del corte. Todos los creadores tienen la oportunidad específicamente de poder compartir su trabajo. Hablando en televisión, muchas veces se tiene como el copyright, ¿no? Como el mucho cuidado en utilizar música que tenga derechos, que no todo el tiempo hay que estar pagando, no involucra una cuestión solamente económica. Tú estás fomentando una industria. La doctrina de la propiedad espiritual de una obra se desarrolla plenamente a fines del siglo XVIII, con la expedición de las leyes de Francia 1791 y 1793, así como las de Alemania, España y Austria. El autor, por contrato, traspasa al editor solo un usufructo y no la total propiedad de la obra. Respecto a las artes visuales, en el caso de la fotografía, la pintura, más recientemente el diseño gráfico, todos los creadores tienen la oportunidad específicamente de poder compartir su trabajo en medios digitales. Hablando en televisión, muchas veces se tiene como el copyright, ¿no? Como el mucho cuidado en utilizar música que tenga derechos, en diseñar logotipos, ¿no? Desde cero, no usar uno que ya esté hecho. En el caso específico de creadores como guionistas, como músicos, como diseñadores, siempre se recomienda al momento de previo a entregar un diseño, siempre registrarlo ante derechos de autor. ¿Qué pasa con el software, por ejemplo? Ahorita que estamos tocando el tema de multimedia, los softwares son tan específicos de un diseño que también se registran ante derecho de autor. Pues es un poco de respeto, hay que trabajar mucho a nivel cultural desde los niños, ¿no? Desde niños, desde la primaria, secundaria, decir, bueno, hay un libro, hay cualquier contenido y hay que respetar al autor, que no todo el tiempo hay que estar pagando, no involucra una cuestión solamente económica de decir, voy a usar tal imagen, tengo que pagar a fuerzas para meterla en mi presentación o para mostrarla en un aula de clases. No, muchas veces hay muchas formas en las que se puede dar como acotaciones al autor, que es poniendo como pies de página, sí se utilizan videos que se bajan de YouTube y se integran a presentaciones, poniendo el nombre del video, poniendo la dirección de donde se obtuvo. Tú estás fomentando una industria, ¿no? Una industria que la idea es que cree más contenidos, cree nuevas imágenes, que siga generándose, ¿no? Si a una industria tú de pronto la pirateas, no le pagas, no cumples con los reglamentos, ¿no? Casi así es una forma, ¿no? Como de robo. Es una industria pues, que va a ir perdiendo, ¿no? Ahorita tenemos el transmedia, ¿no? Que son crear capítulos, crear webseries, crear contenidos completamente para la web, ¿no? Este tipo de contenidos, la mayor parte son gratis, la mayor parte son herramientas muy valiosas que se pueden usar en el aula de clases, que los maestros deben tratar de
pues de estar a la par con sus alumnos en la tecnología, ¿no? De saber cómo se usan los celulares, las tabletas, saber cómo funciona un streaming. Yo creo que los maestros deben buscar ese tipo de contenidos en el ciberespacio. Estamos de regreso aquí y bueno, seguimos platicando precisamente con el licenciado Paul Joubert y con César Benedicto Callejas, el doctor César Benedicto Callejas Hernández, sobre este asunto del derecho de autor. Y quisiera, si pudiéramos hacer hincapié o retomar este asunto de lo complicado que puede ser registrar una obra concebida como un audiovisual. Porque, pues, evidentemente, en este seminario lo que estamos tratando de decir es que muchos de los amigos que nos están viendo, que hacen esta obra, de repente les da temor llegar y decir, es que es demasiado complicado, es conflictivo, o finalmente lo que prefieren hacer es prácticamente no hacerlo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que retomáramos esta parte. Yo creo que un procedimiento sencillo, digamos, para saber qué es lo que se puede registrar respecto de un audiovisual es escoger por cada lenguaje que se utilizó. El lenguaje articulado le llamamos literatura. Todo lo que esté escrito en lenguaje articulado es susceptible de un registro como obra literaria. Selecciona un material escrito y 2 ejemplares firmados en firma autógrafa, llenar los el formato, pagar los derechos y se registra. Esa es una. El acabado final del producto. Ese se obtiene como audiovisual. Igual 2 copias, cualquier soporte material, firmado, el pago de los derechos y los fotogramas, aquellas fotografías que considera uno que van a ser como las anclas de la promoción o de la exhibición. Igual, 2 ejemplares, todo el mismo proceso igual. Escoger por cada lenguaje cuáles son los productos específicos del producto y eso es lo que se registra, ¿no? En realidad parece complicado, yo diría que es complejo porque intervienen muchas cosas, claro, pero es algo que se puede hacer con mucha facilidad. Bien, sobre todo es muy fácil, el procedimiento de registro es realmente sencillísimo, es llenar un formato, pagar una cantidad que es bastante moderada, diría yo, son creo que 380 pesos, algo por el estilo. Y presentar tus 2 copias, como dice César, ¿no? Pero el tener esos certificados siempre te va a ayudar y te va a dar una protección frente a las personas con las que empieces a tratar. ¿Por qué? Porque como la obra audiovisual es una obra que va incorporando muchas otras obras, entonces normalmente tú escribiste un guión y ese guión pues tratas de colocarlo con este productor o con aquel o con el otro y pues hay muchos productores que son muy mañosos y tratan de robarse los guiones, se te montan en ancas, se ponen como coautores. Entonces, el tú tener tu registro, ya de entrada los pone o los previene un poco para no hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego sí se van muchos de las manos, ¿no? Claro. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo, autor de una obra, termino mi obra, desafortunada o afortunadamente alcanzo a registrarla, lo que sea, pero me encuentro con que a través de pronto la veo por ahí, a lo mejor no exactamente igual, pero sí tiene mucho sentido de lo que yo ya había hecho, entonces, ¿cómo procedo? Ahí es cuando vas a demandar. Llegas y demandas al productor de la obra que estás viendo que copia o que toma elementos de la tuya y se hace una reclamación ante un juez y si ellos presentan otro certificado de registro, entonces se tiene que demandar también al Instituto Nacional del Derecho de Autor porque es el que lleva a cabo este registro público y se le va a demandar la nulidad del registro de la otra persona que está utilizando ilegalmente tu obra. Entonces, ese va a ser el proceso y el procedimiento. ¿El registro de autor tiene capacidad o tiene opción de poder revisar, es decir, una obra que ya se presentó y entonces, porque me decías, por ejemplo, hay que demandarlo? ¿Tiene conocimiento? Es de buena fe. El registrador no tiene derecho. Mira, durante el siglo XIX, el registro de derechos de autor fue el primer filtro de la censura. Entonces, las cosas inmorales, políticamente incorrectas, no se registraban y quedaban libres de derechos. El registrador, de hecho, tiene prohibido revisar. Se confía en lo que la gente dice. Ahora, llegado este conflicto de que yo creo que me piratearon mi obra, me la copiaron, llegará el momento que cambiemos la ley para decir piratería, como lo dice todo el mundo. Lo que tengo que ese es el momento en el que el autor no puede por sus propios medios. Es decir, litigar en Facebook,
litigar en los periódicos, litigar con el dolor del corazón no es suficiente. Este ya es un tema técnico. Se puede ir por la vía de infracción entre el derecho de autor, se puede buscar un arbitraje, se puede ir por vía civil, pero eso es un tema de abogado. ¿Me explico? Ahí lo que es importante es que el autor tenga sus registros, que los haya obtenido. Para obtener un registro no se necesita un abogado. Tenga los registros y tenga muy claro cuál es la parte en la que cree que le fueron invadidos sus derechos. Entonces lo que se hace es un peritaje, se ofrece como prueba, se hacen dictámenes, sobre todo en audiovisual es mucho más fácil que en literatura, porque hay una bitácora de cómo se fue creando la obra, cosa que en literatura no existe. Claro. Ese tipo de cosas le llamamos argumentación de hechos, de cómo sucedieron en el mundo real las cosas, son lo que permiten solucionarlo. Lo que sí es muy peligroso es esperarse a que le hagan uno caso, porque quien tiene que resolverlo allí es una autoridad al final del día. Correcto. Tengo aquí una pregunta de nuestros amigos que nos están acompañando a través del Facebook. Se menciona que el derecho anglosajón es diferente al derecho continental o francés, pero no se dice cuál es la diferencia. ¿Podrían brevemente explicarlo? Sí, como no. El derecho anglosajón protege a la obra. Y el derecho francés, el derecho continental, protege al autor. Es decir, el derecho sajón está enfocado en darle protección al productor, al que invierte, al que pone el dinero y se lanza a la aventura de hacer una película, de hacer una serie de televisión. Y obviamente, pues es el que está arriesgando. Entonces, como es el que arriesga, ya es el que paga manda, ¿no? Entonces, bajo este sistema, los autores, allá los guionistas, los músicos, los directores, ceden todos sus derechos. Ellos no tienen derecho. Todos los derechos son del productor. Al momento de que yo le vendí mi guión a Metro-Goldwyn-Mayer va a ser dueña de ese guión y va a poder hacer con mi guión lo que le dé la gana. Entonces pueden hacer la película, pueden hacer la serie, pueden seguirse con mi guión, mis personajes y toda la obra de mi creación como a ellos les plazca. En cambio, en nuestro sistema se protege al autor. El autor es el que tiene el derecho irrenunciable sobre la titularidad y la paternidad de su obra, y a partir de él puede ir dando licencias o permisos a distintas empresas, a distintas personas para que se vaya explotando esa obra. Entonces yo puedo, por ejemplo, vender mi obra para que se haga la película cinematográfica, y por acá la puedo vender para que se monte una obra de teatro, y por acá la vendo para que se haga la serie de televisión, pero soy yo el autor. Entonces a mí me reconocen como creador de esa obra y yo soy el que tiene los derechos sobre la obra. Una vez que le di estos derechos a una empresa productora cinematográfica, ya no le puedo impedir que utilice mi obra para la creación de una película. Pero sí le puedo impedir que utilice esa obra para crear una serie de televisión o algún otro medio distinto de explotación para que expresamente lo licencie yo. Bien, en esto me gustaría hablar, lo que estabas diciendo, Paul, César. ¿Hasta qué punto estos creadores tienen el derecho a decidir lo que se tiene que hacer con su obra? O sea, ¿en qué momento pasa a ser casi patrimonio de la humanidad y en qué momento no? En México tenemos un régimen de protección bastante amplio, es decir, toda la vida del autor hasta 100 años después de su muerte. Yo creo que es récord mundial. No sé qué tan bueno sea, pero bueno, así es. El autor nace la obra nace con los derechos morales y patrimoniales reunidos. De repente se escinden y el derecho patrimonial tiene su propia vida porque la obra entra al mercado. En ese instante, el autor tiene todos los derechos para hacer con su obra lo que se le dé la gana. Prohibir. Digamos que el principio básico del derecho patrimonial es una doble función, autorizar o prohibir. La divulgación, la edición, la comunicación. Lo que es muy importante es decir que los derechos no se transmiten de manera global, no se presuponen. Cada acto establecido en la ley necesita una sesión independiente. Tiene que ser onerosa y por escrito, temporal. Ahora, como decía atinadamente, una vez que uno ha firmado el convenio y que la obra ya está en explotación, no se puede uno echar para atrás. Tendría que pagar daños y perjuicios. Es decir, siempre por eso es muy importante asesorarse con sociedades de gestión colectiva, con el abogado, con gente con experiencia, para saber qué derechos. Yo diría los básicos: divulgación, edición
adaptación, es decir, cambio dentro del lenguaje y desde luego la comercialización. Bien, otra amiga que nos llama de la audiencia y dice, ¿qué se propone ante el mundo moderno donde los PDF y copias destacan como instrumento de los estudiantes? Mira, yo creo que aquí hay el tema de cómo el profesor tiene que integrarse con los medios digitales. Es decir, es verdad que los alumnos tienen acceso a todos los medios electrónicos y pueden bajar el material que sea, pero el profesor tiene la obligación, creo yo, de formar criterio de los estudiantes. Es decir, saber, primer paso, no se roba. O sea, hay libros que pagan derechos y hay libros baratos y no tan baratos. Hay bibliotecas digitales que ya pagaron los derechos. Consultar las legales. Segundo, el criterio informativo. El profesor no puede oponerse al uso de los medios digitales y no puede competir con ellos. Entonces, decir a los estudiantes, a ver, Rincón del Vago, tareas.com, Sí, vacilada.com, esos no son fuentes confiables. Los estudiantes tienen que aprender a que hay ciertas fuentes confiables, Redalic, Cielo, en fin, repositorios de la UNAM, donde hay material útil, que es este material probado, que funciona, y que además puede ser utilizado. Yo creo que es ese doble elemento. En la medida que el docente se atreve a desafiar a los medios, pierde. Si juega con ellos y aprende a usarlos, ganan estudiantes y ganan estudiantes. Bien, vamos a escuchar unos sondeos. Antes les recuerdo la página de Facebook TS Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Quienes están en esta página y quienes están acompañando y que se registraron previamente, bueno, pues recibirán su constancia de participación. Vamos a escuchar estos sondeos. La institución que regula los derechos de autor es Indautor. En la actualidad creo que la necesidad para regular los derechos de autor es esencial. Con los contenidos que están ampliamente libres en la red, yo creo que es importante que estemos más informados porque cualquiera ahorita puede hacer contenidos para este tipo de tecnologías y no estamos informados acerca de cuáles son los requisitos y qué contenidos son los que se tienen que registrar en Indautor, por ejemplo. Yo creo que es necesario proteger y regular los derechos de autor para darle el valor a cada una de las obras que existen o que se crean, porque hay situaciones en las que uno como editor, como reportero, como trabajador de algún medio de comunicación, no cita o no respeta el trabajo de los demás. Bueno, yo genero mis contenidos en la red a través de repositorios. He usado repositorios del Ministerio de Educación de España, en donde uno puede bajar ilustraciones, puede bajar audios, puede bajar imágenes, pero siempre citándolas. Entonces yo las uso en mis talleres, las comparto con mis alumnos y a veces las subo en algunos espacios como blogs o espacios wiki. El Instituto Nacional del Derecho de Autor es aquel que se encarga de regular básicamente esta materia y quien se encarga de realizar estos trámites. Obviamente conlleva toda una procesabilidad, que es obviamente llevar una copia de dicho material o de dicha obra o de dicha pista o de algún invento en cuestión. Tiene que ser llevado a estas instalaciones con toda la teoría, con todo el soporte material para que pueda ser resguardado y puedan obtener dicho registro. Bueno, seguimos platicando y tenemos muchas llamadas y poco tiempo, así que vámonos lo más rápido posible. Nos pregunta Rodrigo Jiménez, ¿y qué hay del registro de frases propias del lenguaje como slogans o frases publicitarias registradas, por ejemplo? No, bueno, las frases aisladas no son materia de protección por derechos de autor, pero si integran una campaña publicitaria, sí se protege como tal la campaña publicitaria, tiene un periodo de explotación temporal mucho más resumido y pasado este periodo se tienen que volver a pagar derechos a los autores creadores si se vuelve a utilizar esa publicidad. La otra forma que tú puedes proteger una frase o una palabra o algo por el estilo, sería yéndote al sistema marcario. Si vas a utilizar esa frase o esa palabra como una marca
o parte de tu marca, entonces vas y registras ese diseño y esa marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde ya te van a dar una protección para que seas la única persona que pueda usar esa tipografía y esa denominación. Te preguntan, ¿cuándo procede nulidad y la cancelación para interés de un creador audiovisual? Cuando está en duda la autoría, por regla general. Cuando se considera que fue otorgado con error o de manera ilegal. El juicio para la nulidad es un juicio contra el Estado. Si era alguien que supone que el registro fue otorgado en contravención a la ley, demanda la nulidad del registro. Y eso va a significar que aquella persona lo obtuvo, sea por un error de apreciación del registrador, porque mintió al momento de obtener el registro y dijo esta obra es mía cuando no lo era, o porque estaba dentro de alguno de los supuestos de la ley que impide registrar cosas que tienen que ser protegidas como marcas, como patentes, etcétera, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, como creador, ¿cómo puedo evitar la querella? ¿Se puede? Yo creo que esto es como preguntarnos cómo se puede impedir, cómo se puede prevenir la enfermedad. Vaya, yo creo que lo mejor que se puede hacer es tener una bitácora de cómo se fue creando la obra, obtener los registros y ser muy cuidadoso en la contratación de los medios que se van a utilizar. De esa manera prevengo que tener conflictos. Vaya, mi derecho estará seguro. Si alguien viene a robármelo, bueno, eso desde luego no se puede evitar. ¿Qué pasa con por ejemplo, lo que sucede, a lo mejor en esta manera del famoso espionaje industrial, pero cuando sucede, por ejemplo, en obras? Es decir, cuando yo estoy creando una obra y de repente alguien filtra información y resulta que, porque ha sucedido, y resulta que cuando yo termino mi obra, otro también ya la terminó, y entonces viene como a la par, y ahí es un asunto en el cual viene una confrontación. ¿Ahí qué sucede? Pues entras en un litigio bastante complicado, porque sí tienes que demostrar quién fue primero y quién está copiando a quién. Entonces ahí sí tienes pues ese problema de prueba, ¿no? Que generalmente vas a tener que ir con peritos y para eso te va a servir mucho y te va a soportar el que tengas tus certificados de registro en derecho de autor para ir acreditando fechas más o menos ciertas, ¿no? O tener tus bitácoras en orden. Sí, ahora, mira, yo creo que también depende mucho de la producción que tenga. Es decir, una gran película, una duración más amplia, pues va generando fragmentos, cortes que pueden irse registrando. O sea, todo depende de la magnitud de tu proyecto y qué tanto estés necesitando invertir en gastos jurídicos administrativos, todo eso para la protección. Pero llevas tus bitácoras, vas byproducts, vas registrando los productos laterales, los fragmentos, las fotografías y te vas protegiendo constantemente. O sea que en la obra se va protegiendo conforme se construye. Pues en ese mismo ritmo puede llevar a registrar. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Cada quien sabe el producto que tiene entre manos y hasta dónde puede llegar, ¿no? Dice el maestro Austin Sainz a través de Facebook, sin duda sí falta en México una cultura sobre derechos de autor, no solo en el respeto de la idea de otro autor, sino a la cultura de registro de la misma idea, ya que vemos muchas producciones en anonimato, ¿no? De alguna manera, bueno, es parte también de la necesidad de crear una cultura del derecho de autor y de registro, ¿no? Pero me imagino que no es tan simple. La verdad es que la gente, los creadores de repente tienen el miedo a que, bueno, a lo mejor es un mito, no lo sé, pero que llevan la obra, la registran y al rato decir, es que me la robaron. Sobre todo yo he escuchado mucho que se da, por ejemplo, en músicos, hacen la canción, arman la canción, y al rato dicen, es que me la copiaron, pero porque él sí tenía dinero para comprarla. ¿Sí? ¿Se da? ¿No se da? No, mira, vamos, es difícil que del propio instituto se estuvieran sacando los materiales, ¿no? Eso es muy, muy complicado. ¿Qué es lo que llega a suceder? Que mucha gente, y no sé si te ha pasado a mí, muchos clientes de repente llegan con que, no, es que esa serie de televisión, esa es mi idea. Pues si no escribiste tu idea, no la plasmaste en un soporte material, pues, mi amigo, las ideas no son materia de protección y pues lamentablemente si tú tienes la idea y fuiste y se la contaste a alguien que sí tuvo la inteligencia para ponerla en blanco y negro y ir y registrarla, creo que ya perdiste tu creación, ¿no? Mira, yo creo que de 1996, de la ley nueva, de la que entonces llamamos la ley nueva, para acá hemos progresado mucho en materia de derechos de autor. Las universidades ya lo tienen en todas sus currículas, en las escuelas de derecho. Muchas lo tienen en carreras que no son propiamente jurídicas. Y se está trabajando mucho en eso. Ahora,
Yo creo que hay una gran ilusión respecto de la red en que la gente sube su trabajo para regalarlo con tal de que alguien lo lea. Y al final del día, yo creo que esto es algo bien importante. Los contenidos en la red tienen los mismos efectos que cualquier otro mercado. El trabajo bueno se consulta, el trabajo malo se olvida. Entonces, habría que ser conscientes en esta cuestión de ser profesionales en lo que se hace. Y parte de esa profesionalización es proteger este trabajo y llevarlo a registrar. Yo no sé si ahora la obra que estoy regalando y que la pongo en internet alegremente, pues a lo mejor, si está bien hecha y se vende y la gente lo consulta, puede ser mi patrimonio dentro de 10 años, no lo sé. Hay que estar conscientes siempre de eso, ¿no? Ok, ahí me gustaría que enfatizáramos esta parte del asunto del orden, de la necesidad del orden. Por algo existe este asunto del derecho de autor, ¿no? Y de alguna forma también, bueno, pues es una parte de responsabilidad. Es cierto que existe un derecho, pero también existen obligaciones como todo, ¿no? Claro. Mira, si quieres que te protejan, pues cumple un poquito con lo que tienes que ir formalizando ante la ley, ¿no? Desgraciadamente los creadores, yo digo que como que no están muy aterrizados, no viven en el mundo material y por eso necesitan asesorarse por sociedades de gestiones o tener buenos abogados que les digan por dónde, tener contadores que también los lleven con los temas económicos y financieros, para ellos poderse dedicar libremente a crear, pero es muy común que piensen... ahora sí que los noveles, los que están comenzando a escribir o a trabajar, que sus obras o sus creaciones no son importantes o no los van a tomar en serio, no los van a tomar en cuenta. Y a lo mejor están haciendo un guión para una película o están creando un personaje maravilloso que se puede vender como pan caliente, ¿no? Entonces creo que tienen que empezar por tomarse en serio y no caer en ese sistema de que llegan con los productores y ceden todo y quieren regalar todo con tal de que se produzca su obra, ¿no? Es un grave error. ¿Por qué? Porque en ese momento estás despreciando tu obra y estás fomentando también esta generación de productores que estaban acostumbrados a robarse todo, a tomar todo a cambio de nada y te estaban haciendo el favor de hacer la película de tu guión, ¿no? Cuando realmente el guión es la materia prima de donde sale una película y sin el guión no hay película. Claro. Bueno, más preguntas a través del Facebook. ¿Qué utilidad tiene para el autor y el usuario de una creación conocer sus derechos y sus obligaciones de la ley de administración vigente sobre derechos de autor audiovisual? Bueno, pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, claro. Es importantísimo. Es como subirse a manejar y no tener nociones del código de tránsito, ¿no? O sea... Bueno, pues yo creo que no se puede ser especialista. Yo sé que no todo el mundo puede ser especialista ni tiene por qué serlo. Pero bueno, hay mucha divulgación. El Instituto de Derecho de Autor hace mucho trabajo de divulgación y yo creo que hay una diferencia, un salto cualitativo entre tener una obra y tener un producto. Cuando se tiene un producto y se brinca al mercado, ahí ya las cosas son de verdad. Entonces lo mejor es estar bien preparado, bien listo. Hay mucha capacitación ya en el ambiente. El instituto hace un trabajo educativo de primera categoría. Entonces sí creo que es básico hacer cosas. En esto que decía César, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tienen, por ejemplo, en este caso los gobiernos o el gobierno o las instituciones encargadas para hacer esta difusión, para poder hacer incluyente a los que se dedican a esto? Porque también pues, es una parte en la cual el desconocimiento hace precisamente que no volteen hacia ello. Y de alguna manera pues también debe de existir una responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Claro, mira, las industrias culturales en México engloban todas las artes creativas y económicamente representan un ingreso importantísimo para nuestro país. Entonces creo que es esencial ir creando esta conciencia, ir difundiendo este derecho y que todas las partes que participan en estas industrias pues estén conscientes de que tienen un derecho, de que están haciendo un trabajo, de que ese trabajo vale y que tienen que protegerse. Y para protegerse, pues ellos también tienen que cumplir con sus obligaciones y con sus formalidades, ¿no? Entonces, si yo voy a producir una obra audiovisual, pues voy a verificar que la persona que estoy contratando para que me haga el guión o a quien le estoy comprando un guión realmente es el autor del guión, ¿no? No me esté vendiendo el guión de otra persona, porque si no, desde ahí voy a empezar con problemas, ¿no? Que el músico que contrato para que me haga la música del audiovisual me dé música original, ¿no? Que sea una gente seria. O bien, si voy a comprar música que ya está realizada,
pues acudir directamente con el editor musical o con la persona o la sociedad de gestión que corresponda para adquirir correctamente los derechos e ir formando todo mi portafolio de mi producción desde un principio con todo autorizado y con todo en orden para después poder yo comercializar y aventarme a hacer las producciones que quiera, ahora sí que con todos los derechos en la mano. Bien, bueno, estamos llegando al final de este espacio y sí me gustaría que tomáramos unos momentos ya para pues, cerrar y dar una conclusión que nos deje precisamente también una reflexión de lo que tenemos que hacer. Si quieres, empezamos contigo, César. Yo creo que yo sintetizaría en 3 puntos. Primero, información. Está la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, está la información de los repositorios de la UNAM. Hay mucha información sobre derechos de autor, accesible, comprensible. Lo importante es buscarla. Segundo, está ahí la ley, se ejecuta. Yo creo que el sistema marcha muy bien y la cuestión es que la gente tiene que utilizarlo. Bien. Yo creo que es importante. La obra de uno vale mucho y el que menos sabe cuánto vale la obra generalmente es el autor. Paul. Pues sí, hay que hacernos asesorar por quienes correspondan para nosotros poder hacer nuestro trabajo, crear, producir y llegar a tener buenos audiovisuales, ¿no? En el Indautor tiene el instituto dentro de su dirección jurídica la obligación de dar asesoría gratuita. Entonces es muy sencillo, se puede hablar y pedir una cita o se puede llegar hasta sin cita y los van a atender. Creo que lo mejor es buscar siempre la opinión especializada de un abogado para que nos eviten incurrir en violaciones que después nos den al traste con cualquier producción que estemos realizando. Bien, pues muchas gracias. Gracias a ambos por habernos acompañado en este espacio y, por supuesto, a ustedes, amigos, que también nos están acompañando a través de este espacio, pues agradecerles también por sus contactos, por habernos hecho llegar sus preguntas y la invitación es efectivamente para que sigan con nosotros, para que nos contacten, para que nos platiquen y los dejamos con una frase que los va a hacer reflexionar y hasta nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias. Nada proporciona tanto placer a un autor como el encontrar sus propios trabajos respetuosamente citados por otros doctos autores. Fuente: frases célebres de